¿Qué es el diezmo? El diezmo es una práctica religiosa que consiste en dar la 10ª parte de ingresos o bienes. En la Biblia se nos dice que el diezmo no era dinero, sino productos agrícolas y animales, y que tenía destinatarios estrictamente específicos. Era obligatorio solo para quienes poseían tierra en Israel, y no se daba cada semana o mes, sino que tenía tiempos específicos. Existían 3 diferentes tipos de diezmos. Maaser Rishon, primer diezmo, se entregaba todos los años excepto el año 7º, pues era un año sabático. Era destinado para los levitas. Los levitas, la tribu de Leví, vivían del diezmo de los demás. Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, a la tribu de Leví no se le dio tierra. Sin tierra no podían sembrar, ni cosechar, ni criar ganado, además de que los levitas estaban dedicados al servicio del templo por tiempo completo. El diezmo era su única fuente de sustento. Los levitas también daban su diezmo llamado Terumat Maaser, ofrenda del diezmo. Daban el 10% del diezmo que recibían y era entregado a los sacerdotes, descendientes de Aarón, los cuales también servían en el templo y no podían trabajar ni cultivar. Además de los diezmos, los sacerdotes recibían las primicias, partes de ciertos sacrificios y ofrendas. Maaser Sheni, segundo diezmo, se entregaban en los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo sabático. Su destinatario, el mismo diezmador. El diezmo se utilizaba para celebrar las fiestas anuales en Jerusalén y el diezmador lo consumía allí con su familia. Maaser Ani, el diezmo del pobre. Este diezmo se entregaba cada 3 años para los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Su propósito era ayudar a los necesitados. Dar a los pobres no es solo caridad, es un acto de justicia. De hecho, lo que se ha traducido como caridad es la palabra sedaká, que se deriva de la palabra sedek, justicia. Este diezmo no se llevaba al templo, sino que se almacenaba en las ciudades para después ser distribuido entre los necesitados. No se daba el diezmo a cualquier persona, tenían que pertenecer dentro de los grupos de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, o tener una necesidad. ¿Cuál es su origen? Esta práctica del diezmo es muy antigua, incluso mucho antes de que la Torá fuese entregada. La primera mención sobre el diezmo aparece en el libro de Génesis, cuando Abraham dio el 10% de todo al sacerdote Melquisedec. Abraham acababa de ganar la batalla y rescatado a su sobrino Lot, y le da el 10% de todo lo que había recuperado en la batalla. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, le ofrece pan y vino y lo bendice diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham reconoce que su victoria no fue por mérito propio, sino que recibió ayuda divina. Dios le entregó sus enemigos en su mano. Al entregarle el diezmo, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote de Dios. Reconoce que la bendición y la victoria vienen de Dios. El diezmo es un reconocimiento de la autoridad divina, una forma de expresar agradecimiento y adoración. Fue un acto de gratitud voluntaria, devolver algo a Dios y no quedarse solo como acumulación egoísta. De acuerdo a fuentes judías, el dinero y los bienes tienen energía espiritual, y al entregarlos con la intención correcta, se crea un equilibrio de energía en el mundo. Abraham conectó algo físico y material con lo espiritual.
El diezmo no era obligatorio sino voluntario. Se daba conscientemente por amor y agradecimiento. La verdadera bendición está en dar desde el corazón y no por obligación. Esta práctica pasó de generación en generación. Cuando la Torá fue entregada, el diezmo formó parte de la ley, pero como vimos, tenía destinatarios específicos. Hoy día no hay templo en Jerusalén, no hay sacerdocio ni levitas que dependan del diezmo para sobrevivir. Ya no se puede cumplir bíblicamente, pero sí hay pobres, huérfanos, viudas que necesitan ayuda. Con el templo destruido, el sistema del diezmo cambió y se enfoca más en la ayuda hacia los necesitados. Y surge la pregunta, ¿se puede dar el diezmo a las iglesias, a maestros, pastores o líderes religiosos? El diezmo tenía destinatarios claramente marcados: levitas, sacerdotes y los pobres. Las sinagogas no se sostenían de los diezmos, sino con donaciones voluntarias, ofrendas. Los líderes religiosos dependían de la comunidad, no del diezmo del templo. Los pastores, ministros, maestros no pueden exigir el diezmo, no tienen autoridad. Se puede apoyar a los que enseñan y predican, pero no es obligatorio, no debe ser forzado. Se puede dar una ofrenda voluntaria. Debe darse según la capacidad del dador, no según la imposición de un líder. Se debe dar con un corazón alegre y agradecido. Pablo escribió que el obrero es digno de su salario y que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Así que es justo y correcto apoyar a los pastores, líderes por su servicio, pero su propósito debe ser sostener la labor espiritual y no enriquecer a nadie. Y con discernimiento, pues muchos intentan enriquecerse con el evangelio y manipulan y engañan. Si hay necesidad, no es obligatorio ayudar. Se puede contribuir de diferentes maneras, no necesariamente con dinero. No es el diezmo, sino más bien una ofrenda voluntaria. El diezmo hoy día, al no haber templo, se enfoca más en ayudar al necesitado. Yeshua criticó a los escribas y fariseos porque se enfocaban mucho en diezmar, pero se olvidaban de lo más importante: la justicia, misericordia y la fe. No procuraban al necesitado ni al pobre, a los huérfanos ni a las viudas. Era necesario diezmar sin olvidarse de los pobres. Las promesas del diezmo. Dar el diezmo abre las ventanas de los cielos. Sin lluvia no habría cosechas, no habría comida, no habría nada. Dios derrama su bendición a los que diezman. La bendición puede ser tanto material como espiritual. En la tradición judía, dar el diezmo abre la protección divina sobre el hogar, la familia y los bienes. La bendición está ligada a la obediencia. Asher te asher. Diezmar, diezmarás. La palabra teasher, diezmarás en futuro, son las mismas letras para enriquecerse o ser bienaventurado. Asher, diezmo, comparte raíz con la palabra osher, que significa riqueza o abundancia. El diezmo trae bendición y abundancia. Ayudar a los necesitados genera favor divino. El origen del diezmo fue para expresar gratitud y adoración de forma voluntaria. Era obligatorio para los que tenían tierra en Israel y era destinado para los levitas, sacerdotes y los necesitados. El diezmo no fue creado para enriquecer a nadie, a ningún líder pastor, sino proveer sustento a quienes no tenían una fuente de ingresos estable. El diezmo es un recordatorio que todo le pertenece a Dios,
Él es el proveedor y la fuente de bendición. Es un acto de confianza y dependencia de Dios que se entrega por amor y agradecimiento, con alegría y no por obligación. Es un acto espiritual, social, moral y no solo económico. Malaquías escribió a finales del periodo del Segundo Templo, cuando la casa de Judá, los judíos regresaron de Babilonia y habían reconstruido el templo. Muchos habían olvidado o descuidado el diezmo. Retener el diezmo era robar a Dios. Retener lo que le pertenece al templo y a los que los ministran. Retener lo que le pertenece al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Hay muchas iglesias que ayudan solo a sus miembros o gastan el dinero en decorar la iglesia y se olvidan de los necesitados. Allí es robar a Dios. Acumulan dinero sin propósito. Sí, el dinero se puede usar para apoyar a los que enseñan y ministran, pero es de manera voluntaria. Si hay recursos, pero se utilizan para decorar o embellecer la iglesia y no para ayudar a los necesitados, la adoración pierde su valor. Algunas iglesias solo ayudan a sus miembros. El diezmo era también para los extranjeros, incluso para aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran parte del pacto, y aún así el diezmo era para ellos. La ayuda no debe depender si se pertenece a un pueblo o a una iglesia. La compasión y misericordia son universal.